Aplicando la tercera fase para la resolución de problemas según Polya, denominada ejecutar el plan, se identifican los argumentos geométricos para resolver problemas en el contexto empresarial y se ejecutan los cálculos algebraicos correspondientes para desarrollar las fórmulas previstas en el plan propuesto en la fase de diseño, de tal forma que los datos encontrados puedan ser representados en los puntos de la parábola en el plano cartesiano. En esta fase se desarrolla 3 competencias matemáticas, dando respuesta a determinadas preguntas. La primera competencia a desarrollar se focaliza en ejecutar un plan de solución para resolver problemas que involucren información cuantitativa. Para desarrollar esta competencia, se da respuesta a 2 grandes preguntas: ¿cuáles estrategias se implementan y cuáles cálculos algebraicos se aplican? Tomando el segundo ejercicio, se encuentra el siguiente enunciado. Un grupo de biólogos estudió los efectos nutricionales en ratas alimentadas con una dieta que contenía 10% de proteínas. La proteína estaba compuesta de levadura y harina de maíz. Al cambiar el porcentaje P, expresado como un decimal, de levadura en la mezcla proteínica, el grupo estimó que el promedio de aumento de peso G en gramos de una rata durante cierto periodo estaba dado por la función G de P igual a menos 200 P cuadrado más 200 P más 20. El grupo de biólogos estima que existen unos rangos de porcentaje de levadura con el que se puede alimentar a las ratas y está entre 0 y 1 gramo en promedio dependiendo del tamaño de la rata. El problema pide los siguientes resultados: encontrar el porcentaje de levadura que proporcionará el máximo aumento del peso de la rata. Como segundo ítem, determinar el máximo promedio de aumento del peso de la rata en gramos. Como tercer ítem, realizar la gráfica de la dieta nutricional de la rata. Y por último, lograr interpretar el comportamiento de la gráfica de la dieta nutricional en un contexto empresarial. Para conocer o para reconocer y validar las estrategias que se implementan en la fase de diseño, se identificó que se requería hallar un punto máximo, ¿correcto?, de acuerdo a esos resultados. Entonces, según la estrategia, se ratifica que se debe implementar el cálculo de el valor del vértice, porque con el valor del vértice podemos encontrar la cantidad de levadura que me logra maximizar el peso de la rata, que es el valor de la ordenada del vértice, que es 70. Y nuevamente se debe implementar la estrategia de realizar la gráfica y por último interpretar esta gráfica en el contexto empresarial. En forma resumida, entonces, ya hemos dicho, es hallar el punto del vértice, hallar estos valores, damos respuesta a estas 2 preguntas, hallar la gráfica y por último interpretar la gráfica del peso en el contexto empresarial. Continuando con la segunda pregunta, que da referencia a los cálculos algebraicos que se aplican. En la fase de análisis se identificaron cuáles son las fórmulas que se van a trabajar. Aquí ya se desarrollan. Entonces, conociendo que tenemos la función de peso, que es una función cuadrática, se identifican los valores de A, B y C. Se reemplazan las fórmulas, en este caso la ordenada X del vértice menos B sobre 2A da un valor de 0,5. Aplicando la fórmula, reemplazando el valor de 0,5 en la función del peso, se encuentra el valor de 70 y por último se llega a uno de los valores
primordiales para dar solución a esta situación problema, y es el valor del vértice. También se pide encontrar los puntos de corte en el eje Y. Se identificó cuál es la fórmula. Recordemos que decimos que es cuando P es igual a 0, es decir, en este punto, si aquí es donde digo que va a cortar la parábola, en este punto P vale 0. Si digo que aquí va a cortar la parábola, en este punto P vale 0. Entonces, conociendo P vale 0, simplemente encontramos, según la fórmula, el valor de la ordenada. Entonces, ¿qué se hace? Cuando P es igual a 0, se reemplaza en la función cuadrática y se encuentra el valor de 20. También por fórmula recordemos que el punto de corte en el eje Y es igual a 0, C, ¿cierto? Donde C es el valor del término independiente, que en este caso vale 20. Entonces el punto 0,20 va a ser el punto de corte en el eje Y. Y por último, ya es desarrollar la fórmula para encontrar los puntos de corte en el eje P. También recordemos que cualquier punto en el que va a cortar la parábola, aquí con el eje X, siempre, que en este caso es el eje P, siempre Y es igual a 0. Por eso partimos de que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, reemplazando en la función del peso, llegamos a una ecuación cuadrática. Sabemos que la ecuación cuadrática hay dos formas de resolver: por solución de la ecuación cuadrática o por factorización. En el caso que se haga por solución de una ecuación cuadrática, recordemos que se van a encontrar, en este caso, como es P al cuadrado, dos puntos P1, P2, y se hace o se desarrolla la fórmula menos B menos el discriminante sobre 2A. Y el P2 es menos B más el discriminante sobre 2A. Recordemos que el discriminante es raíz de B al cuadrado menos 4AC. Se hicieron los cálculos, se llegó al valor 236,34, se encontró el valor de P1, P2 y por último se logran los valores de los puntos en el eje P. En eso consiste aplicar esta competencia y en este caso dar respuesta a la segunda pregunta.